La mano huesuda. Una niña de 7 años se había quedado con su abuela en su pequeño piso porque sus padres se habían ido al cine. Todo fue normal, cenaron y se rieron un rato charlando juntas. A las 10 de la noche, la abuela se puso a hacer labores de costura y la niña se puso a ver la tele, pero de repente a la abuela le entró una sed increíble y le dijo a su nieta si le podía traer un vaso de agua. Está oscuro, dijo la niña. No temas, sigue el pasillo, que justo al lado de la puerta del baño hay un interruptor. La niña se decidió, y al entrar al pasillo no veía nada porque estaba muy oscuro, por lo que se arrimó a una pared y fue palpando y tanteando a ciegas en busca de un interruptor. Al seguir andando y llegar al marco de la puerta del baño, se paró y siguió tanteando, y de repente notó como una mano huesuda intentaba arrastrarla a la oscuridad del baño. La niña logró apartarse y fue llorando a su abuela. Desde entonces, la niña está en tratamiento psicológico. ¿Qué pasó si solo estaban ellas dos en la casa y la abuela estaba en el salón cosiendo? Anillos en sus dedos. Daisy Clark había estado en coma durante más de un mes cuando el médico dijo que finalmente había muerto. Fue enterrada en un fresco día de verano en un pequeño cementerio a 1,5 kilómetros de su casa. Que descanse siempre en paz, dijo su marido. Pero no lo hizo. A última hora de la noche, un ladrón de tumbas con una pala y una linterna comenzó a desenterrarla. Como la tierra seguía estando suelta, llegó rápidamente al ataúd y lo abrió. Su presentimiento era cierto. Daisy había sido enterrada portando 2 valiosos anillos, un anillo de bodas con un diamante y un anillo con un rubí que brillaba como si estuviera vivo. El ladrón se arrodilló y extendió sus manos dentro del ataúd para arrebatar los anillos, pero estaban totalmente adheridos a sus dedos. Así que decidió que la única manera de hacerse con ellos era cortando los dedos con un cuchillo. Pero cuando cortó el dedo con la alianza, este comenzó a sangrar y Daisy Clark comenzó a moverse. De repente, ella se sentó. Aterrorizado, el ladrón se puso en pie. Golpeó accidentalmente la linterna y la luz se apagó. Podía oír a Daisy salir de su tumba. Al pasar junto a él en la oscuridad, el ladrón se quedó allí congelado de miedo, aferrando el cuchillo con la mano. Cuando Daisy lo vio, se cubrió con su sudario y le preguntó, ¿quién eres? Al escuchar hablar al cadáver, el ladrón de tumbas corrió. Daisy se encogió de hombros y siguió caminando, y no miró hacia atrás ni una sola vez. Pero llevado por su temor y confusión, el ladrón huyó en la dirección equivocada. Se lanzó de cabeza en la tumba aún abierta, cayó sobre el cuchillo que llevaba en su mano y él mismo se apuñaló. Mientras Daisy caminaba hacia su hogar, el ladrón se desangró hasta morir. ¿Quién fue Ted Bundy? Ted Bundy fue un asesino en serie, violador y necrófilo que admitió haber asesinado a 30 mujeres en la década de 1970, aunque algunos expertos creen que su número real de víctimas podría superar las 100. Fue arrestado definitivamente en febrero de 1978 y recibió 3 condenas a muerte por los asesinatos de 2 miembros de la Hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida y una niña de 12 años. Su encantadora apariencia lo convirtió en una figura famosa durante su juicio, y desde entonces su caso ha inspirado numerosas novelas y películas sobre asesinos en serie. Fue ejecutado en enero de 1989 a los 42 años. La infancia de Ted Bundy. Ted Bundy nació como Theodore Robert Bundy el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Comenzó su vida como la vergüenza secreta de su madre, ya que su nacimiento ilegítimo humilló a sus padres, profundamente religiosos. Eleanor Louise Cobell, conocida como Louise, tenía 22 años cuando dio a luz a Ted en un hogar para madres solteras. Posteriormente, Cobell llevó a su hijo a Filadelfia con sus padres. Para ocultar su condición de hijo ilegítimo, Bundy fue criado como hijo adoptivo de sus abuelos y le dijeron que su madre era su hermana. Cobell se mudó con su hijo pequeño a Tacoma, Washington, y en 1951 se casó con Janie Bundy. Aunque Ted adoptó su apellido, se dice que no sentía mucho respeto por su padrastro, a quien resentía por ser demasiado inculto y de clase trabajadora. Janie y Louise tuvieron varios hijos. Aparentemente, Bundy creció en una familia acomodada de clase trabajadora.
Desde pequeño mostró un interés inusual por lo macabro. Alrededor de los 3 años, se fascinó con los cuchillos. Un niño tímido pero brillante, Bundy tuvo un buen desempeño escolar, pero no con sus compañeros. Según Matt Delicy, criminólogo de la Universidad Estatal de Iowa y autor del libro de 2023, Ted Bundy and the Unsolved Murder Epidemic, Bundy también era conocido por descuartizar ratones en el bosque e intentar ahogar a personas mientras nadaban o navegaban. No mostraba ningún remordimiento, culpa, vergüenza ni pudor. De adolescente, empezó a aflorar un lado más oscuro de su personalidad. A Bundy le gustaba mirar por las ventanas de los demás y no le importaba robar lo que quería. Educación. Bundy se graduó de la Universidad de Washington con un título en psicología en 1972. Fue aceptado y asistió a la Facultad de Derecho en Utah, aunque nunca obtuvo su título. Mientras estudiaba en la Universidad de Washington, Bundy se enamoró de una joven californiana, hermosa y adinerada, llamada Diane Edwards. Ella tenía todo lo que él deseaba: dinero, clase social e influencia. Quedó devastado por su ruptura. Muchas de las víctimas posteriores de Bundy se parecían a su novia de la universidad, atractivas estudiantes de cabello largo y oscuro. A mediados de la década de 1970, Bundy se había transformado, mostrando mayor confianza y participación activa en asuntos sociales y políticos. Incluso recibió una carta de recomendación del gobernador republicano de Washington tras trabajar en su campaña. Las víctimas de Ted Bundy. Bundy confesó haber asesinado a 30 mujeres en varios estados durante la década de 1970, pero los expertos creen que la cifra final podría acercarse a 100 o más. Tras años de mantener su inocencia, Bundy admitió su culpabilidad justo antes de morir. Todo parecía una estratagema para prolongar su vida, declaró el exagente del FBI Bill Ackmayer, quien pasó un tiempo considerable con el asesino tras su captura. Sus asesinatos solían seguir un patrón espantoso: a menudo violaba a sus víctimas antes de golpearlas hasta la muerte. Bundy solía atraer a las mujeres a su coche fingiendo estar herido y pidiéndoles ayuda. Su amabilidad resultó ser un error fatal. Un total de 14 de las víctimas de Dahmer pertenecían a diversas minorías étnicas, y 9 de ellas eran negras. Dahmer insistía en que la raza de sus víctimas era algo incidental para él y que lo que le llamaba la atención era la forma del cuerpo de una víctima potencial. Estas afirmaciones han sido respaldadas por un estudio de especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Dahmer, cuyo análisis antropológico reveló que sus víctimas compartían una similitud morfológica y sugería que Dahmer se sentía psicológicamente atraído por un determinado tipo de cuerpo antropométrico. La mayoría de las víctimas de Dahmer fueron asesinadas por estrangulamiento después de haber sido drogadas con sedantes, aunque su primera víctima fue asesinada por una combinación de apaleamiento y estrangulamiento y su segunda víctima fue golpeada hasta la muerte, con otra víctima asesinada en 1990, Ernest Miller, que murió por una combinación de shock y pérdida de sangre debido al corte de su arteria carótida. A 3 de las víctimas de Dahmer, asesinadas en 1991, se les practicaron agujeros en el cráneo a través de los cuales Dahmer inyectó ácido clorhídrico o, más tarde, agua hirviendo, en los lóbulos frontales, en un intento de inducir un estado permanente, sumiso e irreversible. Esto resultó fatal, aunque no era su intención en todas las ocasiones. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, su última víctima, consiguió escapar esposado. La policía lo vio y esta vez decidieron investigar. Fueron al apartamento del hombre que lo había esposado y, al revisar la habitación, descubrieron varias fotografías de cadáveres. Dahmer intentó huir, pero fue detenido. En su casa encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales masculinos. En la recámara se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos, así como fotos detallando procesos de desmembración de cuerpos humanos. En otro cajón se encontró un esqueleto completo con los huesos limpiados con cloro, un cuero cabelludo disecado y un tambor de 260 litros lleno de ácido con 3 torsos y otras partes humanas. También se encontraron rastros de sangre en las paredes. Días después, vecinos de Dahmer dispararon a las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes.
Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental, para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero el atenuante fue finalmente rechazado. En principio, se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y, como consecuencia, fue finalmente sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Columbia Correctional Institute en Portage, Wisconsin, donde fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert K. Ressler. Este famoso experto coincidió en que, para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y racionalizara su conducta. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y las calaveras de aquellos que consideraba hermosos y a quienes no quería perder. Contó a los policías que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su nevera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus 3 últimas víctimas. Esta leyenda es una de las más famosas dentro del imaginario colectivo y ha logrado ocupar un lugar preponderante dentro de la literatura y el cine. El lago Ness se encuentra en la zona de Highlands en Escocia, abarca 39 kilómetros y tiene una profundidad de 240 metros. El primer avistamiento de este monstruo, llamado Nessie, data del siglo VI y en los últimos 200 años se han registrado más de 1000. Se lo describe como una criatura prehistórica de grandes proporciones. De hecho, lo han identificado con los plesiosaurios, animales que solían habitar en el agua. Durante los años 30 la historia creció y alcanzó renombre internacional, luego de que un hombre llamado Hugh Gray lo fotografiara el 12 de noviembre de 1933. A partir de ese momento, se convirtió en una atracción turística y se han organizado diversas expediciones para localizarlo.